Buenas tardes, compañero. Por favor, dice de colocar la diapositiva, por favor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Nos encontramos aquí una vez más y puede ser que sea la última. Nosotros somos el grupo de los campeones que está compuesto por Emmanuel Nolasco, Giselle Reyes, Emmanuel Familia, Jimmy y quien les habla, Erinson Manuel González Álvarez. El tema que elegimos para debatir fue la actividad física en la antigua Grecia. En este importante tema o en aquella época se destacaba lo que era la gimnasia. La gimnasia, este era un elemento característico de la formación del joven griego, o sea que este se llevaba desde la infancia hasta la adolescencia. También se practicaban actividades físicas de forma obligatoria. Esta práctica es uno de los rasgos dominantes de la vida de la vida de los griegos. También tuve una pequeña lectura que decía que donde quiera que se practicaba el helenismo, aparecían gimnasios, siendo los gimnasios los centros más importantes de la vida de los helenos. Y los estadios eran donde se desarrollaban las principales actividades de los Juegos Helénicos. O sea, el deporte para los griegos no solo es un entretenimiento para ellos, sino algo serio, algo muy importante, que se relacionaba con un conjunto de preocupaciones higiénicas, medicinales, éticas y estéticas. Compañero, también deberíamos saber que la educación física era uno de los aspectos esenciales de la iniciación en la vida civilizada de la educación. Leí que de ahí el lugar naturalmente preponderante que ocupaba en el programa de la EFABIA, escalón superior de la educación de las clases dominantes. Sin embargo, compañero, no parece que estuviese reservada a estos adolescentes ya mayores, ni que estos descubrían en la víspera de un ingreso en la vida adulta. Adulta, sí, exactamente, sí. También estuve leyendo sobre esa parte, que es una continuación, y también decía que desde la época arcaica, Grecia conoció la existencia de concursos atléticos. También los niños, o sea, participaban los niños desde secundaria, que ellos recibían un tipo de formación deportiva. Y el gimnasiarca se trataba de concursos municipales dedicados a la infancia y a la juventud de la ciudad. Buenas tardes, compañeros. También cabe recalcar lo que eran los deportes helénicos, pero primero debemos saber qué era el helenismo para poder hablar de su deporte de helénico. Bueno, el helenismo era el periodo de Alejandro Magno, que esta estaba en la era aristocracia, en la antigua Grecia, cuyo límite cronológico era bien marcado por todo lo importante acontecimiento político antes de la muerte y después de la muerte. El periodo de la historia y la cultura griega, que abarcaba desde esa muerte de Alejandro Magno, tiene su característica propia de la cultura de la civilización de la antigua Grecia. Esos deportes helénicos se diferenciaban cada vez más del deporte aficionado y por consiguiente del deporte escolar. Estaba leyendo un poco más de ese tema y vi que decía que tanto en la época arcaica como en la helenística de la educación física fue esencialmente deportiva, dominada por la nobleza y la emancipación ¿cómo decirle? La emancipación del deporte dominado por la nobleza del niño y luego el adolescente, para intervenir honrosamente en los concursos consagrados
a la diversa prueba de atletismo. Los demás deportes que decidían quedaban en margen, por ejemplo. Y los deportes hípicos eran un privilegio de los aristocráticos, de grandes terratenientes, que esos juegos se usaban, en el término que reciben, o sea, ellos usaban esos juegos como para divertirse, porque esos juegos no estaban en realidad en lo que era en los juegos, esos juegos que eran panhelénicos, no sé si lo dije bien. Ese Sí, término que recibe el conjunto de cuatro continentes diferentes que jugaban esos juegos, que celebraban eran los Juegos Olímpicos y los Juegos de Nemeo y los Juegos Hímicos. O sea que esos juegos que se jugaban con pelota, los juegos que se jugaban con pelota eran juegos, por ejemplo, rodar la pelota, el triangular, la pelota al aire, e incluso una especie como de hockey. Hasta aquí concluyo. Sí, compañero, muy interesante su tema, pero no deberíamos de olvidarnos que en Grecia fueron los primeros juegos registrados oficialmente. Un acontecimiento deportivo tan importante que sirvió de base para medir el tiempo en la antigua Grecia, aunque probablemente que la fecha real del origen de los juegos sea mucho más antigua. Desde los más remotos tiempos se había rendido culto a Zeus, el dios supremo de los griegos, en su viaje al altar que había en una colonia situada en la... Sí, compañera, siguiendo en ese mismo orden, cabe recordar que Zeus en la mitología griega es una divinidad a la que se le denomina a veces con el título de padre de dioses y de los hombres. Quiere decir que gobierna a los dioses del Olimpo específicamente, como un padre de familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Este era el rey de los dioses, el que supervisa el universo. Importante personaje en esa época. Sí, continúen, si hay alguien más. Metros se originaba en la fiesta de Olimpia, embrión de los verdaderos Juegos Olímpicos, aunque es mucho Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaxagora, Pitágoras y Diógenes. Célebres curanderos y charlatanes, como de Siracusa, escultores jóvenes y viejos, porque cabe destacar que en esa época no importaba si tú eras joven o eras viejo, tenías que trabajar y aprendías el oficio desde muy temprana edad. Y por supuesto, filias entre ellos. Hombres de estos como Filipo de Macedonia, general ateniense, Temístocles, que se presentó en el estadio después de la batalla de Salamina, y los espectadores
prescindieron de los juegos para aclamar al héroe. Durante los días que duraban los juegos, la Camarca se consideraba un estadio neutral y se establecía la tregua sagrada que impedía cualquier tipo de guerra normal. Vamos a jugar, pero no vamos a tener guerra. Para culminar, quiero contarle una pequeña leyenda que leí. Dice que en 1255, Hércules, el héroe griego, tomó como tarea limpiar los establos en Angías, rey de Elide, que poseía numerosos animales y cuya sociedad provocaba epidemias en la zona. Para ello, desvió el curso del río Alfeo, haciéndole pasar pianos. Imagínense usted, compañero. Sí, si alguien quiere continuar, por favor. Cerca de la duración de los Juegos Olímpicos estaban lo que eran en el primer día. En el primer día la inauguración con solemnidades en la que se efectuaban sacrificios de animales, siendo los protagonistas entre estos llamados sacrificios divinos. Los atletas anunciaban el juramento de ser libres. Entonces sigamos dando la continuación al segundo día, carrera de pie, lucha, boxeo, sacrificio, carrera de caballo para jóvenes. La continuación de sobre carrera a pie, lucha, boxeo. Sí, sí. Un momentico, sí. Creo que yo estuve investigando sobre eso y leí una parte como que decía que también, no sé si era el cuarto o quinto día, que decía como que en el cuarto día o en el quinto se realizaban carreras de carros y... Sí, exactamente. La continuación, como dice el compañero, el cuarto día, pentaclón, carrera de carros y caballo. En los antiguos juegos se realizaban cada año, cada 4 años. Sí, compañero, exacto. Entonces, dentro de estos juegos se encontraban lo que eran las pruebas. Dentro de las pruebas estaban lo que eran las carreras, que se dice que la prueba característica, que no solamente goza de una preferencia entre todos los diversos tipos de carreras, sino que también en cierta medida la prueba deportiva por excelencia. Eso, el vencedor de esta prueba, por ejemplo, daba su nombre a la Olimpiada. Dentro de las pruebas o las carreras está el salto y lanzamiento. Además, era la prueba de velocidad y la prueba era mayormente de velocidad, que parecen haber sido una de las primeras de lo que se venía ya arrastrando en los tiempos primitivos. La distancia a correr era de 600 pies, medida que corresponde a una distancia variable, pues el pie patrón, ya que habían diferentes medidas dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, el Estadio Olímpico tiene 192,27 metros, 7,5 metros, y el del Pérgamo tiene 210, con una dimensión excepcional, que es el más grande. En ese orden pasamos a lo que es el salto de longitud. El salto de longitud en el atletismo griego conoce una sola clase de impulso. Este no se practica en el salto natural, ni el salto de profundidad, ni con garrocha.
el salto sin impulso solo se admite únicamente a título de ejercicio preparatorio, quiere decir antes de la ejecución oficial. En esta prueba la técnica no coincide con la moderna, ya que la carrera es más breve y menos rápida. Ahí seguimos con lo que es el lanzamiento del disco, que se dice que a partir del siglo V antes de Cristo, el disco era de bronce y según parece más pesado que el actual. Los ejemplares que se conservan hoy en día de esa época vienen pesando 1,3 kilogramos, 2,1 kilogramos y 2,8 kilogramos. En lo del disco varía dependiendo de la categoría, porque se hacían categoría de hombres, categoría de mujeres y categoría de niños. Y por ende el disco tenía que tener una variabilidad de peso. Ahora vamos con lo que es el lanzamiento de la jabalina. Entre los antiguos, la jabalina no solo era un objeto deportivo, sino un arma de uso corriente, así sea en la caza o en la guerra. En las pruebas atléticas, sin embargo, únicamente se tenía en cuenta la distancia alcanzada siguiendo una dirección dada. Después que le vieron la distancia que podía alcanzar la jabalina, era la caza, la usaron para hacer esta clase de actividad que no tenía no tenía que ver con lo que era la casa solamente como lo usaban como algo recreativo. Ok, sí, perfecto. Muchas gracias, compañero. Le quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber acompañado en lo que fue este semestre virtual. Espero que nos encontremos en otra asignatura. Y muchas gracias. Si alguien quiere decir alguna palabra. No, chicos, gracias a ustedes. Un placer. Espero que esta materia y este semestre sea de conocimiento para todos. Yo también me siento orgulloso y fue un placer compartir con ustedes en esta materia. Espero que nos juntemos en otra y que así comportamos nuestro conocimiento, ya que vamos a ser futuros docentes. Bueno, pues Bien, nada, muchas perfecto. gracias, compañero. Esperemos que nos podamos reencontrar en otra asignación. Y fue de gran provecho esta materia, a lo que estamos en la virtualidad. Aunque a otro nos ha ido bastante bien, aunque un poco sin trabajo algunos, pero nos fue de gran satisfacción la virtual. Muchas gracias. Gracias. Ay, compañero, van a extrañar esta hermosura. Cabal. Oye, ¿cómo se llama usted ahora? Boca Chula. Principalmente Okay. a Jimmy, que la verdad. Vaya, hasta aquí nuestro tema. Fue un agrado compartir con ustedes. Bueno, todos hombres ya. Solo yo la única dama en este grupo. Gracias por tratarme como una reina, porque en realidad lo soy. Adiós.